Ante Dios lo prometo. Ante Dios lo prometo, no van a vencerme. Voy a sobrevivir a todo esto y cuando termine, jamás volveré a tener hambre. Ni yo ni mi familia. Así tenga que engañar o hacer lo que sea. Ante Dios lo prometo, jamás volveré a tener hambre. Decidimos hacer un especial justamente sobre el momento de la cultura de la cancelación, así que vamos a hablar particularmente de la película que motivó la cancelación, aparte del contexto social de todas las cosas que están pasando ahora, y después vamos a hablar un poquito de qué pasa, qué es esto de cancelar productos culturales en base a los contenidos que tienen, y si es bueno o no es bueno. Obviamente no les vamos a dar una respuesta porque eso es súper subjetivo, pero vamos a hablar primero un poquito de una película que somos fanáticos, que es Lo que el viento se llevó, y después vamos a hablar justamente de esta decisión que tomó HBO Max de sacarla de su catálogo para incluirle una advertencia, porque también, digamos, para los que fueron tal vez presos del clickbait, la noticia era que se sacaba de catálogo la película, y en realidad lo que hizo HBO fue sacarla por unos días para después incluirle como un disclaimer antes de pasarla, como para que la gente entienda que no está bien tener esclavos. Como si a alguien por verla se le ocurriera, vamos a comprar un esclavo. Pero bueno, la idea era esa, hablar un poquito de la peli, que somos todos muy fanáticos, y después hablar de qué es lo que nos pasa a nosotros como espectadores de consumos culturales cuando viene esta ola de cancelaciones que en un comienzo fue como más moderado y ahora ya estamos como en un momento de extrema cancelación de todo, y si esto realmente es bueno o no es bueno para nosotros como consumidores de productos culturales. Exacto. Por eso vamos a hablar primero de la película en sí, que es Lo que el viento se llevó, que se estrenó en 1939. O sea, también hay que entender que en esta polémica hay que tener muy en cuenta el contexto de la creación del proyecto como también del estreno. Está basada justamente en una novela que se estrenó en 1936, entonces por eso repetimos mucho el tema de entender el contexto histórico en la cual fue creada, que era de Margaret Mitchell, que además es una novela que tiempo después ganó un Pulitzer, así que digamos tenía como un gran peso esa novela y fue adaptada, producida por David Snelking y fue dirigida finalmente por Victor Fleming. La realidad es que nosotros ahora estamos hablando de la película por todo lo que pasó con respecto a HBO Max, pero ya de por sí en su gestación tuvo también sus propias polémicas y sus propios problemas. Pero me parece que si quieren vamos a hablar un poco de qué trata, porque si bien es como un clásico de la historia del cine, también es un clásico que muchos conocen de nombre y no muchos se han adentrado a esta película que dura 3 horas 53 minutos. Una hermosura. Una duración que no era tan común en esa época. Ahora sí, por ahí estamos más acostumbrados a estos eventos de sentarnos 4 horas a ver una peli, pero en esa época era todo un tema sentarse a ver una película de tanto tiempo. Pero ahora Dani nos va a dar la data dura sobre la película. Exactamente. La película está situada en 1861 en el sur de Estados Unidos, en la época que comienza la llamada Guerra de Secesión, que es justamente la batalla que hubo entre el norte y el sur en Estados Unidos, justamente por la liberación de los esclavos. Entonces ese es el contexto en el que la película se sitúa. Pero la realidad es que se centra en la figura de una joven, Scarlett O'Hara, que fue interpretada por Vivian Leigh, que en realidad lo que vemos es esta chica, esta joven que está desesperada por poder obtener su amor, que es Ashley, pero en el medio tiene así como unos problemas en poder llegar a él. Entonces, si bien el contexto es toda esta guerra, sobre todo la guerra que se origina en el sur, ya que la veremos en momentos ser enfermera, o sea, todo, digamos, las consecuencias de esa guerra para esa zona, el eje es ella buscando llegar al amor de su vida y los tropiezos que tiene para llegar a él, y spoiler alert, obviamente no llega a él, hay que decirlo, porque hay unos cambios en su vida. Entonces en realidad es como que es una historia de amor en un contexto de guerra, como también tenemos un montón de películas más actuales con historias de amor centradas en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, La vida es bella, una gran película que está situada en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, como habíamos comentado, tiene una producción bastante difícil porque ¿qué pasó? El rodaje se retrasó 2 años
Y esto era porque el productor quería que el actor Gable fuera el personaje que interpretó, que era de Butler. Entonces demoró todo lo que pudo para poder convencerlo de que sea parte del rol. Además, para el personaje de Scarlett se entrevistaron, digamos, se le hicieron casting a 1.400 mujeres. O sea que ya para gestar esta historia empezaron como con ciertas, como, sí, tomarse el tiempo para poder hacer lo que realmente querían. Tuvo 10 nominaciones al Oscar, dentro de ellas uno que hablamos en el especial anterior sobre Hollywood, que es el de Hetty McDonald, que justamente fue la primera mujer afroamericana en obtener un Oscar, que hace el papel de Mami, que es una de las esclavas de Scarlett, que aparte es un personaje muy lindo porque ella desafía todo el tiempo a Scarlett, es como la que le dice, vos estás seguro, pero vos tenés que comer antes, pero vos, entonces está bueno porque es como que la está retando todo el tiempo. La realidad es que tuvo 5 directores, 3 escritores, duró 140 días el rodaje. Cuando se estrenó, como parte de la historia, transcurre en Atlanta. Dentro de ese lugar, cuando se estrenó, hubo 3 días festivos, donde no se hizo nada solamente por el tema de la película. Y después hubo como otros líos, como por ejemplo el hecho de que George Cukor, que era el primer director que se eligió, dijeron que como él había declarado que era abiertamente gay, a Gable no le, como que era medio homofóbico, entonces hizo todo para que lo alejen del proyecto. Ese es un rumor. El otro rumor es que en realidad Gable era un gigoló y había, digamos, hecho trabajos sexuales para el entorno de este director, y para que no se supiera hizo todo lo posible para que lo alejen del proyecto. La versión oficial es que en realidad el productor no consideraba al director, pues estaba demorando mucho para hacer la película, y le dijo, usted váyase. Pero como George Cukor era muy conocido por el tema de dirección de actores, él trabajó igualmente desde las sombras ayudando a las actrices para que puedan hacer sus interpretaciones. Otra cosa muy interesante es que, sí, diga. Sí, y recordemos también que yo, para los que en su momento vieron Hollywood, la serie de Netflix, y también los que escucharon nuestro especial, que nosotros habíamos hablado de George Cukor, que era como uno de los grandes organizadores de estas fiestas, estas orgías donde se juntaban toda la comunidad gay dentro de lo que es Hollywood. Y también, si recuerdan, en esas grandes escenas que estaban en Hollywood, también estaba Vivian Leigh sentada en la mesa, que recuerdan que contaban como que ella era muy histérica, que también aparentemente era como muy ávida sexualmente. Entonces muchos contaban que muchos actores tenían encuentros con ella como para bajarle el nivel, supuestamente, por lo que cuenta la leyenda, de histeria que ella tenía. Entonces ella era como muy ávida sexualmente y tenía que ver también con esa red de favores sexuales o de servicios sexuales que había en Hollywood en esa época. Y también, como dijo Dani, la primera actriz que ganó el Oscar, la primera actriz afroamericana que ganó el Oscar, también la vimos en la serie que está personificada por Queen Latifah. Después vamos a ver lo que dijo Queen Latifah sobre también este debate que hubo sobre lo que el viento se llevó, que en la serie, para los detractores de la serie, porque también hay detractores de la serie, la resolución del conflicto, porque en realidad cuando fue a recibir el Oscar tuvo problemas para ingresar al lugar, sí, al lugar donde le tenía que dar el discurso de aceptación. Bueno, la solución, para muchos, la solución a este conflicto fue bastante cándida en la serie y no fue tan así en la vida real, pero bueno, eso es adelantarnos a los hechos. Pero si quieren, vayan buscando la serie, si quieren volver a ver la serie, los que les gusta lo harán y los que no lo hacen porque no quieren ser morbosos de volver a verla, que habrá para todos. Pero bueno, acuérdense un poquito de estas caritas porque estuvieron presentes en la serie y tienen que ver, pues estamos justo hablando de ese periodo histórico, del periodo histórico. ¿Se acuerdan que hablamos del código Hays, que tenía que ver con los contenidos de las películas? Después les vamos a contar también un poquito cómo se modificaron algunos contenidos de la peli en base al código Hays. Pero ahora seguí, Daniela, con tus datardis. Sí. No, otra anécdota también es que en realidad Vivian Leigh y Gable se llevaban muy mal, realmente se odiaban entre sí. Ella había dicho que él usaba una dentadura que hacía que se le complique mucho besarlo, además de que tenía mal olor, así que la realidad es que los protagonistas se llevaban muy mal, que es algo que suele pasar igual, en muchas producciones. Clark Gable yo lo beso con aliento a dragón, no me interesa nada, es el hombre definitivo. Es de los famosos hombres que se discontinuó la producción. Gable, Rock Jackson, Cary Grant, son esos hombres que se discontinuaron. No hay más. Después aparece un George Clooney que parece como una segunda versión, una segunda marca de Cary Grant, pero yo, chicos, el aliento que quiera tener Clark Gable lo tolero con alegría. Además, sí, dicen así que como ella, estamos hablando, perdón, sí, que ella fumaba varios paquetes de cigarrillo para tener mal aliento también a la hora de besarlo.
Sí, era como una competencia. Me encanta esa rivalidad. Sí. Unas mentitas, claro, ¿quién puede hacerle más desagradable el trabajo al otro? Exacto, sí. Pero bueno, como estamos hablando también de ahora todo lo que pasó con HBO Max, en su momento también tuvo una censura la película, que en realidad uno lo analiza y le parece bastante pavo el por qué era, es porque hay una de las frases más conocidas, que es justamente al final de la película, que dice, francamente querida, me importa un bledo, y en inglés bledo es una mala palabra, entonces eso había traído como problemas de que realmente no esté la frase, pero bueno, hubo como una especie de acomodar y convencer a los censores, convencer con un poquito de ayuda económica, pero bueno, lograron poder incluirla en la película. Bueno, y acá vamos a lo que decimos siempre del contexto histórico. Ustedes fíjense que en el momento que se estrena la película, en realidad lo ofensivo para la gente era que él dijera bledo. No era que mostraran la esclavitud, porque en ese momento estaba más cerca de la esclavitud que lo que nosotros podemos llegar a estar ahora. Y en ese momento la ofensa, el escándalo máximo era que una historia romántica, porque los que se acuerdan de esa escena, ella en ese momento, él está toda la película haciendo todos los méritos para que ella lo ame, ella no lo ama jamás, porque está enamorada de Ashley, tontísima mujer, pero bueno, a ella le pasa eso. Y cuando después de toda la película ella se da cuenta que efectivamente el hombre que siempre la quiso y el hombre que siempre estuvo con ella y el que siempre la amó era Red, ella va como corriendo, tipo ese momento de revelación que decís, ahora sí, ya sé que es mío, y él la mira como diciéndole, ya querida, me tenés podrido, tuve 45 años atrás tuyo, me pudriste, y le dice esa famosa frase de, sinceramente querida, me importa un bledo, y se da media vuelta. Bueno, la gente en ese momento, por eso les digo, también nos va a servir esto de parámetro para ver lo que hoy nos ofende y lo que ofenderá a la gente en 50 años. En ese momento lo que ofendió a la gente no fue la presencia de esclavos, la guerra de secesión. En ese momento lo que los ofendió fue la palabra bledo. Y el escándalo fue la palabra bledo. Entonces, por eso cuando hablamos de la cancelación es algo medio relativo, porque siempre la cancelación, nosotros ahora estamos como en un momento de un auge de estas cancelaciones de corrección política, pero siempre son estrictamente coyunturales y tienen que ver con los valores que una sociedad en ese momento considera que son esenciales. Exacto. Y que son de agenda. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy podemos decir que hoy los derechos de las minorías negras es como el derecho de agenda en este momento. Por ahí hace 2 años hablábamos de los abusos laborales con las mujeres en la colonia artística en Hollywood con el movimiento Me Too. Siempre van cambiándose esos valores que en ese momento se consideran como los que se tienen que controlar y lo que no se puede repetir a través de los contenidos audiovisuales. En este caso, justamente, esta crítica salió por una nota de opinión que la dio el guionista de 12 años de esclavitud, diciendo que a él le parecía que esta película tenía que tener como una especie de disclaimer o avisar de alguna manera que los contenidos que estaban dentro de esa historia, que como dijo Dani, es una historia de 4 horas, así que contenidos tiene de todos los tipos. Es una película que es bélica, es una película que es romántica, es una película que en un punto también es documental de una cierta época. Sí. Entonces lo que dijo justamente este guionista, después vamos a también hablar de qué tipo de película es la que él hizo, o sea, criticar podemos criticar todos. Lo hecho es que él tuvo la oportunidad de hacer una película que mostrara la esclavitud desde otro lugar, y esto ya está a título totalmente personal, pero su película, si bien sí mostraba cómo era la esclavitud, la solución a ese tema de esclavitud que tenía la película de 12 años de esclavitud justamente venía de la mano de un rubio de ojos celestes como era Brad Pitt. O sea, el que solucionaba el conflicto terminaba siendo, no era un esclavo revelado que iba y mataba a tiros a todos los dueños de la plantación. No, era justamente un rubio que venía como un héroe a imponer la ley, a tratar de que los derechos de los negros salieran adelante. Pero estamos en la misma, o sea, cuando tuvo la oportunidad Riley de hacer una película que demostrara cómo era el segregacionismo, él hizo una película donde fue el rubio el que salvó a los negros. Entonces, por eso decimos, hay que poner como las cosas en su contexto. Sí. Exacto, obviamente. Sí. Hay que analizar bien y investigar. Sí. Exacto, es que vos podés, digamos, una vez que uno ve la película, uno puede llegar a entender que se hable de romantizar la esclavitud por una cuestión del trato que se ve entre los amos y esclavos, porque en realidad parece una relación como más actual, más de cuando ya ganan derechos, cuando ya como si fuera más un empleado que un esclavo. Sí. Eso sí, realmente se lo podés criticar, pero también tenés que contextualizar, porque así como eso por ahí lo menciona de una forma como más naif, podríamos decir, que sí peca en eso,
también fue para la industria el puntapié para que se empezara a tomar un poco más de cuenta los actores afroamericanos, porque recordemos que dentro de la película, digamos, los actores afroamericanos tienen su lugar, cada uno tiene su propia personalidad, no es que los estandarizan, todos tienen sus, digamos, como Mami, que aparte se destacó y fue la primera en ganar un Oscar, que incluso en su discurso ella pedía que ojalá ese sea el puntapié para poder darle más oportunidades justamente a la gente de color dentro de la industria, y que incluso mismo fue la producción la que luchó para que ella pudiese subir a recibir el premio, porque volvemos a lo mismo, el contexto es elemental, porque no es algo que se le antojó a la película, es un contexto que se vivía en Estados Unidos, porque lamentablemente, así como por ejemplo en otros aspectos y en otras luchas minorías, digamos, es más global, Estados Unidos tiene una alta connotación racista, que no tiene que ver con lo que el viento se llevó, tiene que ver con su cultura, digamos, y no es solamente con esta película, sino que perdura a lo largo del tiempo, y lo hemos visto en un montón de otras situaciones cuando los usan como un recurso para repudiar y poder reflexionar y tratar de construir un nuevo mundo, o muchas veces como se usa como recurso para tapar quizás otros crímenes, como por ejemplo pasó con O.J. Simpson, que en la serie podemos ver cómo se utilizó la represión policial digamos, a las minorías negras contra un delito que era de cuestión de género. Entonces es como que también hay que analizar todos los contextos, entender lo que pasa, sobre todo, digamos, como cuando hablamos específicamente de cuestiones de género, que somos mucho más reflexivos y tenemos en cuenta los contextos y nos corremos en el tiempo, y sobre todo por ahí con los casos judiciales entendemos ciertas cosas que digamos, el contexto influye mucho. Con esto pasa lo mismo, no se puede, digamos, ver a lo que el viento se llevó con una vara de los valores actuales en una producción que si que estará hoy, si vos me decís se estrenó en 2020 o hacen una remake y no corrigen eso, sí, criticala. Pero sí, no la saques de ese contexto, de 1939. Claro. A mí me parece que lo que es base y que lo que también tiene como que ponernos un poco en contexto es eso lo que decía Daniela. Cada obra artística tiene que ver con el momento en que fue concebida. Acá estamos hablando de ¿se acuerdan cuando hablamos en el otro especial que habíamos hablado de que había ciertos condicionamientos a la industria? Que por ejemplo, también dentro de esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado del código Hays que tenía que ver con que cómo se mostraban las relaciones de pareja? Bueno, hay una adecuación de la historia que estaba en el libro de Margaret Mitchell y cómo se llevó a través de la pantalla. Entonces me parece que esto es primordial. Tenemos que entender que cada obra, y particularmente de lo que el viento se llevó, es una historia que tiene muchísimos matices. Uno de esos matices es la esclavitud, uno de esos matices es la guerra de secesión, uno de esos matices es la historia romántica de Red con Scarlett, otro es la de Ashley con Scarlett, otro es eso me parece que es principal. Es una obra muy vasta y es un poco facilista decir, bueno, porque muestra la esclavitud de una manera que está aceptada. Más allá de eso, no es que te muestra la esclavitud como un hecho aceptado, sino que también te muestra cómo eran los esclavos. O sea, los esclavos, ella tiene una relación con las mujeres que trabajan en su casa, que es totalmente diferente a la imagen de la esclavitud que por ahí teníamos nosotros o que tenemos de otras obras. Ella realmente, muchos de los llamados de atención a Scarlett como una nena mimada y como una caprichosa, vienen por el lado del personaje de McDaniel, que le termina diciendo, fíjate lo que tenés que hacer, cuando está quebrado, más adelante, ya casi terminando la película, cuando el personaje de Red está quebrado por la muerte de su hija, la que entra a empezar a convencerlo y la que logra que Melanie finalmente entra, justamente es el personaje de McDaniel. Entonces te muestra también otra mirada, te muestra también una profundidad a los personajes que hasta ese momento eran casi como una cosa. Entonces para mí hay muchas lecturas sobre esos personajes, y tiene que ver también con la inserción laboral en un ámbito que era totalmente ajeno de personas negras que hasta ese momento ni siquiera podían ir al cine, o sea, entendamos eso, en ese momento ni siquiera podían ir a verla la película. Entonces tiene que ver con un montón de cuestiones que es muy fácil desde hoy, desde la comodidad de hoy, decir esto está mal. También nos pasa con series, con un montón de cosas que hoy las vemos y decimos, ¿cómo yo normalicé esto? ¿Cómo yo vi esto y no me pareció mal y me reí de esto? Pero la realidad es que el contexto te condiciona y vos terminás normalizando situaciones de abuso, situaciones de maltrato hacia la mujer, que hoy por hoy nosotros la vemos consumos de hace 20 años y no podemos creer que los hayamos visto y no nos hayan hecho ruido. Entonces me parece que esta cultura de la cancelación es medio infantil en el sentido de lo que no me gusta no existió. No es exacto. Así. No nos gusta, es que le quitas el debate, le quitas la reflexión, porque es muy fácil pararse hoy por hoy y tildar a la película de racista
realista, como venimos hablando, que en todo caso podés criticarle que hay un romanticismo sobre esa opción y no lo muestra más crudo, sí, pero digamos, quitarle el contexto donde, como vos dijiste, las personas negras ni siquiera podían ir al cine, es como que también es quitarle parte de su construcción, porque toda obra carga su contexto. Entonces es como muy complejo dejarla en, no, está mal. Estaba mal esa época, estaba mal todo, o sea, debatamos, tomámoslo y debatámoslo para construir para adelante, no para olvidar lo que pasó, sino decir, bueno, pasaba esto, bueno, cambiémoslo. Sí, hay una realidad que es muy, que también esto acá en Argentina se dio un debate hace poco tiempo con un ente que está relacionado con la regulación de los actos de discriminación, que hicieron como unos afiches para compartir y para mostrar diversas situaciones de discriminación. Esto pasó en Argentina en un ente que se llama INADI, que es un ente regulador justamente de todos estos contenidos que tienen que ver con discriminación, y mostraban una realidad, mostraban que a la gente de piel oscura en Argentina, supongo que en México y en toda Latinoamérica es igual, siempre son víctimas de discriminación. Y hubo mucha gente que se sintió ofendida porque decían que justamente mostrar esa realidad estigmatizaba a esta gente. Y ahí también se abrió un debate nuevo y un debate actual, que es que tiene que ver cómo nosotros encaramos los actos de discriminación. ¿Hacemos un mundo rosa donde no decimos quiénes son los discriminados? ¿O efectivamente demostramos que los actos de discriminación son estos? Los actos de la discriminación son con gente de piel oscura, los actos de discriminación son con las comunidades gay, los actos de discriminación son con las mujeres. Hay dos maneras de encarar este tipo de conflictos. Vos podés plantearlo como un niño y pensar que el mundo va a ser mejor cuando todos nos amemos, que es una realidad, pero es un planteo de un nene de jardín. O por otro lado podés mostrar como un adulto y decir, la realidad es que acá hay grupos que están segregados y los grupos son estos, te los muestro, hace algo. Me parece que también hay una discusión que pasa por ese lado. Cuando nosotros cancelamos esta cultura de la cancelación, tiene que ver con hacer un lado y hacer de cuenta que no existió lo que no nos gusta. Y la realidad es que lo que no nos gusta existió y sigue existiendo. Y en la medida que nosotros miremos hacia otro lugar, estamos siendo cómplices de que eso siga existiendo. Entonces hay que tomar acciones que tengan que ver con visibilizar esa injusticia, pero no con cancelarla y no verla, o con ponerle un cartelito adelante. Hoy por hoy nosotros vimos un montón de contenidos que tienen que ver justamente con esto, con la visibilización. Si nosotros siguiéramos esta cultura de la cancelación, entonces todos estos contenidos que hoy por hoy estamos viendo y que a nosotros en un montón de casos, por ejemplo, de cultura norteamericana, no teníamos ni siquiera, no teníamos conocimiento, por ejemplo, de la situación en Atlanta de 1920, no lo teníamos. Bueno, hubo muchas ficciones que inclusive hace muy poco tiempo pasó con Watchmen. Watchmen, siendo una ficción, terminó mostrándonos una realidad de la comunidad negra en Estados Unidos que muchos de los que no teníamos tanto conocimiento sobre eso nos terminamos enterando por esa ficción. Entonces pasa por este lado también, por tratar de visibilizar estas situaciones de injusticia para una sociedad adulta que trate de no perpetuarlas. Es lo que decía Daniela, hoy por hoy tenemos que no perpetuar estas injusticias. Y también, no porque cancelemos cops, todos los policías que va a haber en Estados Unidos van a respetar los derechos civiles de las comunidades negras. No, porque de hecho lo vimos, cancelaron porque la brutalidad policial es mundial. Sí. Es mundial, y las revueltas fueron mundiales. O sea, hoy, la semana pasada, en Londres estaban tirando las estatuas a los, entre comillas, a los conquistadores, porque también hay una realidad. Nosotros fuimos criados con una matriz de pensamiento que no debatía nada. Entonces, en América, hasta hace muy poco tiempo, nosotros creíamos que habíamos sido colonizados, que la cultura había llegado de Europa. Entonces, hay un revisionismo histórico que sí es inteligente y que me parece que es un planteo adulto de una sociedad adulta. Y después está esta otra discusión más chicanera de te pongo un cartelito adelante, te lo quito de cartel. Yo tengo la única mirada posible sobre un acto de segregación como la esclavitud. Y me parece que eso es lo complicado. La cultura de cancelación per se, la que te dice, bueno, vos esto no lo veas, esto no lo volvemos a ver más, porque es nocivo para vos. Como pasó, por ejemplo, con Friends hasta hace muy poco tiempo, que los chicos de ahora miraban Friends y decían, ay, este personaje es tóxico, este personaje es tóxico. Exacto. Bueno, pero esto es una serie de otro tiempo, donde los conceptos eran... Sí, es que incluso pasó con Friends específicamente, que una de la producción tuvo que pedir disculpas por justamente no haber tantos personajes de color. No solamente con Friends, sino si nos vamos a lo que pasó últimamente cuando se anunció la continuación de Mad About You, de Loco por Ti, que muchos se pusieron a ver la serie y a decir qué pareja tóxica, cómo me reía de esto, sin analizar el contexto de la serie, el contexto de los personajes. Y si nos vamos a los logros conseguidos, Mad About You fue una de las primeras series que el elenco se puso de acuerdo. Helen Hunt y Paul Reiser se pusieron de acuerdo para cobrar los dos lo mismo.
Sí. Y bueno, y también Una de las recordemos que lo primeras. mismo pasó con Friends. Con Friends también pasó. Friends también en su momento, todos negociaban juntos ese caché y hasta que no cerraban todos, la serie paraba sus grabaciones. Entonces hay como una doble lectura que también es necesaria que tengamos sobre lo que uno ve en pantalla, en el contexto que lo está viendo, y lo que uno efectivamente después, si nosotros queremos series que sean distintas, tenemos la oportunidad de generarlas ahora, esas Sí. series. O sea, cualquiera de estas plataformas como HBO Max, como Netflix, o sea, y nosotros sí por ahí sí lo discutimos, cuando hay ciertos parámetros, por ejemplo, cuando en su momento se estrenó Insaciable, que se estrenó ahora y que reproducía parámetros que eran súper tóxicos, bueno, ahí sí, el debate era porque ahora sabemos y tenemos las herramientas para entender lo que es tóxico y lo que no es tóxico. Y dentro de ese contexto elegimos contar una historia de una manera tóxica. Entonces me parece que un poquito el debate pasa también por ahí. Pero nosotros habíamos encontrado con el señor Core, que habíamos hecho una investigación, una escena polémica y antológica, porque siempre quedan esas cosas que parece que son mitos urbanos, pero esto pasó. Pasó. Y fue también prohibido. Pasó, se transmitió una sola vez y después quedó en el limbo como el recuerdo del capítulo prohibido, Sí. como de los tantos capítulos prohibidos que hemos escuchado en nuestra tierna infancia, del Chavo del Ocho. Sí. Porque hasta hace Sí. poco también empezó el rumor del final real del Chavo del Ocho, que también era un final trágico, que eso nunca pasó. Pero esto sí pasó. Bueno, Eso nunca. El final, No, que sí, el final trágico era que moría en un accidente, una cosa así. Eso jamás Ay, pasó. por Dios. Jamás pasó. Jamás Además, pasó. el Chavo Pero- terminó con Chespirito gordo, sentado en la escuelita sin poder moverse. Ese es el final del Chavo, un Claro. capítulo normal y común, Pero beso. obeso. Acá sí pasó, que Vamos. hay un capítulo que en una situación en medio del capítulo hay una imaginación de Don Ramón casándose con la bruja del 71. O sea, la bruja del Y tenemos el 71 audio, ¿cierto? tenemos el audio. La bruja del Sí, 71 divina, la bruja del 71 divina, con un vestido divino, Sí. entra a la iglesia con el cortejo de la Chilindrina y el chavo encargado de llevarle la cola del vestido. Sí. Ahora vamos a escuchar el Vamos a audio. escuchar el audio. Pero digamos que una cosa hermosa, chicos. Así que a todos nuestros amigos mexicanos, y también bueno, yo me crié acá en Argentina, y mi torta de cumpleaños de 4 años fue con el Chavo del 8 en su barril. Pero bueno, recordemos que si uno en ese momento podía decir qué tenía de polémico esta escena, lo que se discutió en esa escena era quién oficiaba de párroco para casarlos ellos dos. Miren la estupidez que se discutía, por eso es lo que hablamos de los contextos de los Exacto. debates. En ese momento, ese capítulo fue el capítulo prohibido del Chavo, justamente porque el que los casaba no era un cura. Era el Entonces, maestro. eso era lo que estaba mal. Era el maestro de escuela de los chicos, que a su vez tenía un escarceo con una Sí. de las madres, que nosotros, la tacita de café, nosotros en ese momento realmente pensábamos que era una tacita de café lo que iba a buscar, iba a buscar no. otra Exacto. cosa, evidentemente, pero en nuestra infancia nosotros creíamos que Kiko se quedaba jugando en el patio y ellos iban a tomar café. Bueno, en ese momento la discusión, el gran debate sobre el casamiento de la bruja 71 con Don Ramón era justamente quién los había casado. Fíjense, por eso lo que decimos, el contexto histórico de las cancelaciones. Exacto. Todas las generaciones han tenido cancelaciones que, pasado el tiempo, uno se da cuenta de lo ridículas que eran, como esta, por ejemplo, que este capítulo que uno piensa maldito y uno se imagina qué habrá pasado en ese capítulo, por qué lo habrán prohibido. Bueno, nada, Esa una tontería. estupidez. Era una estupidez porque primero que no era algo que pasaba, sino que era un sueño de ellos, y después que aparte de que no pasaba realidad, se cuestionaba quién los casaba, chicos. Sí, O sea, ridículo. Por ¿quién los eso- casaba en Va- un sueño? Vamos a escuchar el audio. Exacto, es que Ah, espera, Daniela. A ver, perdón, vamos. Sí, perdón. estamos- No, es que eso mismo, como hablábamos al principio con respecto a lo que el viento se llevó, que lo que trajo en su momento los problemas fue la frase final que dice Gable. No quizás toda esa lectura que hubo de racismo, Exacto. entonces volvemos a lo mismo en la importancia de los contextos, pero sí, escuchemos mejor el audio. Bien, ahora ustedes tienen la palabra. Yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Cleotilde, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Clotilde, acepto ser tu esposa, Ramón, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué era este niño? ¿Qué le pasa? ¿Qué te... ¡Ay!
Le dije que algún día lo vería de rodillas ante mí. Una cosa hermosa. Que, o sea, ir a prohibir un capítulo por algo tan sonso, hoy es fácil decirlo también. Porque Claro. ya dentro del programa de Chespirito también hubo varios conflictos con el personaje de Doña Florinda, de la Popis, que lo hacía Florinda Mesa, porque hablaba gangoso. Y tuvo su conflicto, Claro, que claro. hicieron desaparecer a la Popis mucho tiempo, y cuando volvió a aparecer hablaba normal. Claro, porque la Popis en su momento amenazó con el reinado de la Chilindrina. Exacto, cuando se Digamos fue la todo. Chilindrina. Era Sí, un sí. eye candy, la Popis era muy eye candy, era como un dibujo, un sitcom mexicano donde no había ninguna chica bonita y de pronto aparece la Popis que era como una Marilyn Monroe más o menos entre todas las nenes Sí, que estaban sí. ahí. Una cosa que uno se volvía loco porque era una belleza increíble y de pronto yo me imagino que ahí algún día podremos hacer un especial de las internas Oh, del del Chavo, Chavo. pero ahí Hay millones. sí, ahí tiene que haber habido sangre, chicos. Ahí corrió sangre. Yo me imagino, sí, María Antonieta diciendo, no, esta me la sacás, Sí. porque es demasiado bonita. Sí, chicos, por favor. Y Florinda Mesa Pero bueno, que... lo importante, Sí. Florinda Mesa es una bomba atómica, Sí. chicos. Uno porque la veía enrulereada, que no, pero era muy linda. Sí. Sí. Y encima que en ese momento estaba empezando con el coqueteo con Roberto Gómez Bolaño, en esa Chicos, época. por Dios. Bueno, tenemos Pero bueno, Por ese es eso otro sí, tema. hay que pedirle a nuestro público si le interesa que el hagamos Chavo- un el Chavo especial True El Story. Chavo Sí. del 8. el Exacto. Chavo True Story, chicos. La por True Dios, se Story los de la pido. vecindad. Sí, Y que encima chicos, que por se viene, Dios. aparentemente se viene la biopic, la serie. Y sí, Vamos, chicos, me eso, lo eso es una cosa hermosa. Eso es una cosa hermosa. Este año tienen que usarlo porque ya que no se va a No, filmar sí. nada en ningún lugar del mundo, este año tienen que hacer como un mega brainstorming para ideas de que van a hacerlas y filmarlas el año que viene. Esta sería una linda idea. Sí. Una serie, así como vimos en su momento la serie de Luis Miguel, bueno, una serie con ya me vuelvo loca buscando el cast. Buscando todos los actores que se parezcan y contando cómo fueron todos los entreterones que hubo en el medio dentro de la serie. Eso, ojo chicos, se los dejamos gente de Televisa, lo que nos quieran, entre nosotros lo podemos a trabajar de guionistas. Si nos pagan el viaje, nos vamos a México a trabajar, porque Exacto. hay guionistas que necesitan ir al lugar donde pasan los hechos, nosotros vamos. Nosotros vamos. Y les hacemos No todo, vamos a hacer todos los con comentarios el que haya mismo hacer. precio. Es un departamentito para los tres, nos consigue, nosotros escribimos todo el día encerraditos. No hay Exacto. problema. No, pero más allá de eso, por eso, de hecho, hoy se publicó una nota que me pareció como, ya es como que estamos entrando como en el máximo de la cancelación. Variety publicó una nota ayer sobre 10 películas problemáticas que tendrían que tener una advertencia. Ya, chicos, es el fin de todo. Ah, Ya bueno. es el fin de todo. Bueno, sí. Pues vamos a empezar a comentarla. Harry el Sucio. Supuestamente esa tendría que tener una advertencia porque la película se burla de los jueces liberales y los que hacen el bien, y el villano reafirma la brutalidad de la policía, plantando la semilla de que otros cargos son movimientos falsos para simpatizar. Ah, bueno. Entonces, en realidad, tendríamos que Harry el Sucio lo tendríamos que cancelar o ponerle un cartelito que diga, cuidado, los policías está mal que funcionen fuera de su horario ¿no? Fuera de su horario de servicio no pueden hacer nada. Y ahora con Sledgehammer, ¿qué haríamos? No, nos pegamos un tiro. Claro, no. Porque también dentro de la corrección política no hay espacio para la comedia. No. Que Exacto. recordemos también, sí, que lo hemos visto hace muy poquito tiempo, también las grandes obras de la comedia siempre han sido muy críticas, solapadamente, de muchas situaciones de la realidad. Sí. Entonces, no nos olvidemos de eso. Si empezamos a obviar todo lo que es la comedia como un medio de crítica social, vamos a estar en serios problemas. Hace poco, Forrest Gump también, supuestamente, sí. perdón, hace poco le dieron un reportaje el creador de Sledgehammer y le preguntaron Sí. por una posible vuelta del personaje y él dijo, es el momento justo para que Sledgehammer esté en la televisión. Obviamente Sí. en un streaming, no podría estar en una cadena. Claro, bueno, también eso es otra realidad que está pasando. El hecho de que también haya distintas posibilidades de poner sus productos nos está pasando ahora, por ejemplo, con Love, Victor, que es una serie que inicialmente iba a ir a Disney Plus, pero después tuvieron un poquito de miedo porque por ahí van a meter una problemática, una temática gay, Sí. entonces la pasaron para Hulu. También está eso, las plataformas van eligiendo y van moviendo sus contenidos una vez que tienen los derechos en base al supuesto público que tienen en cada una de las plataformas. Exacto, Forrest como Gump pasó con también. Lizzie McGuire. Forrest Claro, Gump. con Lizzie McGuire. Forrest Gump también porque supuestamente recibe el título de Forrest por su abuelo, que era el primer mago del Ku Klux Klan. Entonces, esa también le tiene que poner el cartelito al principio. Ay, Dios. Sí, no, chicos, es una cosa increíble. Pero no se la voy a seguir leyendo porque no vamos a prender fuego todos porque tiene la cantidad de pavadas que tiene. Pero ese es el tema. O sea, la cancelación
es un tema peligroso, es un tema que también no vamos a cancelar la cancelación porque ahí ya hacemos como una paradoja No, universal. en realidad por ahí lo que podemos hablar es un poco cómo se gesta, porque en realidad la cancelación justamente nace de Black Twitter, que era una red social de gente de color, y empezó a migrar hacia, digamos, hacer como un uso más común y ganó muchísima importancia a raíz del movimiento Me Too, porque, digamos, si vos lo analizás fríamente, la cancelación tiene algo positivo, en el caso de, por ejemplo, Harvey Weinstein, Bill Cosby, que en realidad es como una búsqueda de ponerle apoyo a la víctima, decir, bueno, lo cancelamos y apoyamos a las víctimas. El problema es que es como empieza a ser como una actividad más de redes sociales, comienza a ser un punto que es todo cancelación, como por ejemplo aparece en un show en 2016 donde hay una persona, no me acuerdo ahora el nombre del programa, que acá, la serie Joan the Scammer, que era una serie de streaming en 2016, que como se enoja con la marca de la cafetera que no puede usar, cancela toda la compañía. Esta cafetera está cancelada, dice, porque no le saca el expreso que él quiere. Es lo que decíamos recién, es un poco inocente. Pensamos que porque nosotros cancelamos cosas, las cosas dejan de ocurrir. Después está otra discusión, que es lo que decíamos recién, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, mucha gente considera que lo tiene que separar, y eso es un debate aparte, que hasta da para otro especial más, si vos tenés que cancelar los productos que vienen de una persona que vos cancelaste. Por ejemplo, Woody Allen está canceladísimo, pero vos decís, ¿qué pasa? ¿Miramos o no miramos las películas o los productos que hace Woody Allen? Entonces, por un lado está la teoría de dejemos de consumir productos, porque es una manera de ayudarlos desde lo económico. O sea, si vos estás yendo a ver una película de Woody Allen, estás ayudando a que Woody Allen se llene sus arcas y siga estando impune en cuanto a todos los delitos que él tuvo. Pero bueno, ese es un debate distinto, pero lo que nosotros estamos hablando ahora es cancelar un producto cultural, descontextualizándolo, o poniéndole un cartelito, o poniendo, o recortando. Para mí ya lo máximo de la indignación es cuando ya recortan un producto en sí mismo para que quede apto para público, apto para... O sea, la realidad es esa. Lo más ridículo es Volver al Futuro 2, que le sacaron un fotograma, le sacaron, ni siquiera una escena. Sí, es que ahora también nos está pasando, por ejemplo, hasta hace muy poquito pasó con Splash, la escena en que Daryl Hannah va corriendo, que en la película original se le veía la cola a 50 kilómetros, porque la realidad es esa, no es que le veías la cola, era un plano obsceno, un picado, era un plano que ella estaba corriendo y tenía el pelo que le llegaba a la base de la cola, y se le veía la cola, punto, chicos, pero no era ni siquiera una toma cercana. Bueno, ahora le agregaron como un poco más de pelo para que le tape la cola. Entonces, esas son cosas que son idioteces y que son también cobardías, porque en un punto es como decir, bueno, mira, yo por ser políticamente correcto, es como lo que hablábamos recién de lo que pasó con Love Victor, que en un comienzo la idea era que estuviera en Disney Plus, pero después tuvieron miedo de que ese contenido en particular, que ahora ya lo vimos y no, sinceramente, podría haber estado tranquilamente en Disney Plus, pero es un contenido que no tiene nada ofensivo, y aunque lo hubiera tenido, también tenía que estar en Disney Plus, porque es lo que hablamos, hay que visibilizar todas las realidades, y los adolescentes tienen toda una amplia gama de situaciones, como por ejemplo hoy también se discutía en redes esta cuestión de salir del closet. Sí, es realidad, a muchos chicos les pasa que necesitan un empujón para hablar con sus familiares y con sus amigos sobre su vida sexual o sobre cómo ellos sienten su identidad sexual. Entonces, si vos tenés una ficción que te muestra eso, es súper válido porque te lo está visibilizando. Entonces, si vos ya vas tratando de las distintas pantallas, una pantalla como Disney Plus, le sacás ese contenido y también estás sacando visibilidad a ese grupo, a ese colectivo en tu pantalla. Entonces, es como un temita, si bien el grupo sigue siendo el mismo y la serie terminó saliendo por otra plataforma, pero lo cierto es que este toqueteo de contenidos ya realizados o llevar de una plataforma a otra los contenidos es también algo que ahí sí hay que prestar cuidado. O sea, vos primero te volvés loco por tener un derecho, pero una vez que ese derecho lo tenés, no lo haces valer. O sea, querés ser representativo del colectivo gay de adolescentes, pero cuando tenés la oportunidad de ponerlo a una plataforma como Disney, no lo ponés. Eso, me parece que por ahí la discusión va más por ese lado. Aparte, teniendo en cuenta que no todos venimos con las mismas herramientas como para poder salir del closet, porque hoy está como visibilizado que hay que salir del closet o hay que aceptarse, sí. Perfecto que el que tenga esas herramientas y esa valentía para hacerlo. Hay muchos que no la tienen y necesitan, como decía Marisa, el empujoncito o una ayuda extra como para poder reconocerse en dónde está parado. Claro, y que la realidad es esa. Hoy por hoy sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo crímenes que tienen netamente que ver, sigue habiendo gente que es golpeada por ser gay. Entonces no podés pensar, ojalá no fuera necesaria la figura, entre comillas, de salir del closet.
pero la realidad es que no es algo que está socialmente aceptado. Entonces, en la medida que siga habiendo estas situaciones de odio, va a seguir siendo un conflicto para cualquier adolescente o cualquier joven decir, sí, soy gay. Porque la realidad es que la sociedad no maduró aún, y por eso sí hay que bregar, para que los colectivos se sientan protegidos dentro de ella. Nos pasa a las mujeres, que tenemos miedo de salir a la calle, le pasa a los chicos gay y a los adultos gay, que también tienen miedo de por ahí agarrarse la mano en la calle y que enfrente tengas un loquito que venga a golpearte. Le pasa a la gente de color. La semana pasada también subieron un video en redes, que no sé si lo vieron, que es una persona de color que está en la puerta de su casa escribiendo con tiza la consigna de Black Lives Matter. Y al lado vienen dos personas blancas que están haciendo footing y le dicen, estamos muy correctas, muy instruidas y muy leídas, así con toda una cosa muy polite, y se le acercan y le dicen, me parece que está muy bien, estamos a favor de que vos defendas tus derechos, pero vos sabés que eso es propiedad privada, ¿no? Entonces, la persona que está escribiendo, que vive en esa casa, le dice, bueno, pero ¿usted conoce al dueño de esta casa? Y la mujer le dice, sí, y no sos vos. Entonces el tipo le dice, bueno, llamen a la policía, hagan una denuncia si yo estoy invadiendo propiedad privada escribiendo esto. Entonces ella se va y dice, no, pero nosotros sabemos de todas formas que lo que vos estás haciendo está mal, porque esa casa no es tuya. Y se van. Y el tipo a cámara cuenta que él está escribiendo en la puerta de su casa. Sí, con tiza. Pero esta persona con tiza en su propia puerta. Y esta persona le dice, no, sabemos que vos no vivís ahí. Entonces hay un montón de cuestiones que pasan por el diario, por cómo manejamos los contenidos desde lo diario, que es lo que decíamos recién. Nosotros todos queremos una sociedad perfecta donde no haya diferencias, pero la realidad es que no vivimos en esa sociedad. Y los productos culturales tienen que mostrarnos que históricamente estas diferencias existieron y también que siguen existiendo. Entonces, por más que canceles Cops, va a seguir habiendo represión policial contra la comunidad negra en Estados Unidos, va a seguir habiendo contra los latinos también, va a seguir habiendo contra los gays, porque eso es lo que hay que cambiar. Entonces, las energías me parece que pasan más por ahí y no por ahí por los videitos institucionales. Sí, quizás no hacer, digamos, exacto, y por ahí no, digamos, centrarse tanto en hacer un revisionismo histórico sin tomar en cuenta lo histórico, como pasó con lo que el viento se llevó, que en realidad bienvenido sea siempre el debate que ayuda a construir, pero quedarse en la opción de romantiza la esclavitud es mala, no, pero hablemos a fondo del momento, el contexto en que se creó, bueno, lo que venimos diciendo, pero no solo eso, empecemos a ver cómo podemos modificar eso en los nuevos consumos culturales, en decir, bueno, eso que pasó en 1930 está mal. Bueno, pensemos nuevas producciones donde reflejemos realmente lo que sucede, donde ayudamos a construir, a visibilizar, como hablabas vos con el tema de Love Simon, digamos, y empezar a ser crítico en eso, porque muchas veces pasa que después tenemos contenido que sigue contenido actual, porque sin ir más lejos pasó con respecto, por ejemplo, a Insaciable y la gordofobia, que es un contenido actual, digamos, que fue de estos años. Entonces, ser más críticos con lo que actualmente nos están brindando, porque si estamos rogando un cambio de paradigma y estamos con una nueva vara con respecto a los valores, empecemos a repudiar y no caigamos en el consumo irónico, porque es gracioso sabiendo que está mal, ¿no? Cuando está, o sea, si está mal algo que se hizo en 1930, peor tiene que ser que se siga reproduciendo el día de hoy. Entonces, digamos, no tengamos una doble vara, no caigamos en un revisionismo histórico, digamos, vacío, quedándonos en simplemente esto está mal porque está mal, sino que bienvenido el debate, bienvenido a hablar de esto como estamos haciendo nosotros, pero también a pensarlo cómo podemos ser el puntapié para construir de acá para adelante que se empiecen a acabar un montón de injusticias que justamente hoy por hoy es donde más se están visibilizando. Sí, me parece que la clave pasa por ahí, o sea, que nosotros seamos más activos, que lo que decíamos recién, que los actores blancos negocien para que sus compañeros negros tengan el mismo salario que ellos. Hay un montón de actos que están buenísimos, que son muy simbólicos, pero el símbolo no mueve nada. O sea, hay ciertos momentos que la gente que está en situaciones de poder, porque es lo que hablamos siempre, por ahí nosotros, que somos el pueblo, no tenemos otra cosa más que juntarnos muchísimos de nosotros para hacernos visibles y salir a las calles y pelear por nuestros derechos. Pero también hay figuras de poder que tienen un poder real y que son las que tienen la posibilidad de decir, mira, yo no voy a ser cómplice de esta injusticia. Yo, siendo hombre, no voy a ser cómplice de que mi compañera mujer de elenco, que trabaja la misma cantidad de tiempo que yo, gane 3 veces menos. Entonces, esos son los verdaderos movimientos. Después sí, si vos subís un spot, o si todas las campañas, o si todas las distribuidoras el día siguiente pusieron todas el posteo negro, está bien, es simbólico, pero hay que pasar del símbolo a la acción, y pasar del símbolo a la acción tiene que ver con eso. Sí. Generar contenidos. En el mismo tiempo que Insaciable era renovada, Dietland, que era una gran serie, era cancelada.
Entonces, el tema pasa por ahí. Hay series que sí te plantean debates válidos y que las terminan cancelando, y después series que son totalmente banales y que tienen lo que es peor, lo que decíamos cuando hablamos que también pasa con la comunidad negra, esta cosa de el blanco que pasea al negro porque es bueno, porque mirá, queda bien que pase el negro. Bueno, lo mismo pasa con la gordofobia. O sea, la chica que era gorda, pero no, de pronto, o sea, se le rompió la mandíbula y ahora es flaca, y es buenísimo porque es la venganza de ella como flaca, va a ser genial. Entonces, esas son las cosas que nos tienen que preocupar, porque hoy hay un marco teórico que no teníamos antes. Entonces, si teniendo ese marco teórico vos seguís generando estos contenidos, ahí es donde tenés un problemón. Y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que accionar en el momento, porque ahí sí podemos hablarlo, decir, che, escúchame, estamos discutiendo un montón, sabemos lo que es la gordofobia, sabemos cómo se maneja, sabemos cómo estigmatiza a un gran grupo de personas, y vos me vas a venir con esta ficción. Entonces, me parece que el debate piola pasa por ahí. La cancelación después es la solución, Sí. el camino más corto para no ver lo que tenés al Exacto. lado. Que en este Es como- caso es la segregación a las minorías. Es como poner la banderita en tu estado de Facebook. Es lo Claro, más fácil. No que te, nos ha no, pasado. Sí, no te y desgastás. siempre era, claro, un atentado en París. Bueno, la banderita, todos somos París. Bueno, chicos, todos somos todos. También ahora, creo que hoy o ayer subieron un videito de un local que vendía café y que se había puesto justo el cartelito de Black Lives Matter, y apareció una persona enloquecida gritando todas las vidas valen, todas las vidas, y le pedía que sacara el cartel y que no se iba a ir de la puerta de la cafetería hasta que no sacara ese cartelito. Entonces hay una comunidad de gente alienadísima. Exacto. Sí, Que también está saliendo a las calles, y es todo un tema preocupante. Entonces, más allá de fijarnos las cosas que se hicieron hace casi 100 años, fijémonos los contenidos que estamos generando hoy que perpetúan esos modelos de desigualdad. ¿Y qué Me hacemos para parece que la cambiarlo? lectura más incómoda es Sinceramente. esa. ¿Y qué hacemos para cambiarlos? Y por lo pronto nosotros no los consumamos. O sea, no consumamos modelos que perpetúen estas desigualdades que de por sí son intrínsecas en la sociedad. Pero bueno, es todo un Es debate otro tema. que todo empezó por este tema de HBO y cómo en su momento sacó esto, que supuestamente ahora va a volver. Para mí lo único maravilloso que pasó de toda esta anécdota es primero el debate que se planteó en todos, y después el hecho que la gente haya salido a comprar la película en físico y los libros en físico para saber de qué se trataba. Exacto. Y que hoy hay un montón de gente que se esté acercando a esa gran obra de la literatura. Soy muy fanática del libro, muy fanática de la peli, y que la gente se acerque a ese consumo cultural. O sea, que la cosa se ha terminado siendo al revés. Que la gente Exacto. se acerque a eso que ellos creían que tenían que prohibir, porque en realidad es una gran historia que tiene un montonazo de matices. Dentro de ese montonazo está la esclavitud, pero tiene un montón de aristas diferentes toda la película. Entonces me parece que lo que más podemos rescatar es eso. La cultura de la cancelación es como el camino más corto, siempre es el camino más corto. A todos nos encantaría poder mutear a la gente que no queremos ver en la vida, como hacemos en Twitter, y decir, bueno, listo, este está bloqueado, está muteado, no lo veo nunca más. Pero la realidad es que no es así. No podemos mutear o bloquear la injusticia. Entonces, los consumos culturales tienen que ver con eso. Y aparte que nosotros somos todo eso también. Crecimos con esas películas, crecimos con esas series, crecimos con la música, que hoy en muchos casos nos cuesta seguir escuchando. Sí, Pero somos parte de Sí, eso sí. también. Entonces, sí, saber nosotros también- somos de una generación que dejó de escuchar más de lo que... Sí. Casi todo lo que escuchamos lo estamos dejando de escuchar. Pero es una realidad, pero bueno, también porque correspondía a otro paradigma también en un montón de cosas que cambiaron en el camino. Entonces, posiblemente la generación anterior también se haya creído que cambiaba el mundo, pero yo por lo menos siento que en estos últimos tiempos muchos paradigmas que tienen que ver con el mundo de rock, con el mundo de las estrellas de Hollywood, ahora están cambiando. Entonces, en ese proceso del paradigma anterior al nuevo, nosotros quedamos en el medio. Y tenés que empezar un montón de personas que vos creías que eran impolutas a darte cuenta que eran bastante cancelables. Pero me parece que el debate pasa por otro lado, pasa por darnos cuenta de cuáles eran las conductas que eran nocivas y que nosotros convalidamos porque el contexto era diferente, y que hoy no las vamos a convalidar más. Hoy es lo que decía Daniela, hoy no se entendería, o en principio lo ideal sería que ningún actor hombre gane 2, 3 o 4 veces más que su protagonista mujer, teniendo el mismo tiempo de trabajo en el set. O sea, si están en un grado de paridad en cuanto a cómo están en la cartelera, vendría a ser. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que está bueno que las empecemos a pensar, y esto sí sirvió para que todos pensemos un poquito más sobre los consumos, sobre cómo lo consumimos, sobre qué miramos, sobre cómo nosotros como espectadores tenemos que dejar de ser un poquito más pasivos
y que te digan, te lo saco, te lo pongo, y que ya no nos importe porque nosotros vamos a buscar la manera también de encontrarlo, porque hoy por hoy estamos hablando de los 80. Sí, chicos, en los 80 lo que no se pasaba en la televisión, tenías que ser un mago para verlo. Pero hoy es totalmente distinto. Entonces hay que también empezar a ser un poquito más avispado para llegar a esos consumos. Pero bueno, esto sirvió para que la película más vendida de Amazon sea Lo que el viento se llevó. Se aplaude. Y sí, se aplaude. Y siempre el debate. El analizar... Claro, y el analizar... Te queremos igual aunque tengas mal aliento. Sí, dentadura postiza. Ahora debe ser polvo, chicos. Sí. No, sí, ojo. Debe estar en la vitrina de la familia Cable. Ay, claro, si alguien la guardó y la tiene tipo trofeo en una vitrina. Claro, bueno, nos estamos despidiendo, llegamos al final de este especial, acalorado. Sí, acalorado, debatimos mucho, pero si quieren, bueno, los que nos estén escuchando, si quieren en las redes... no sé si nos presentamos, chicos. No, entramos directamente. No. Vamos a dar nuestros arrobas y si quieren en nuestros arrobas o en las arrobas de spoiler o en los comentarios de la publicación de este podcast, si quieren dejarnos, si quieren que hagamos algún especial o que hablemos sobre algún tema así en general, aparte de este que hemos hablado ahora, pueden dejarnos en nuestros arrobas que los vamos a decir y después de esto nos vamos a despedir porque estamos como muy acalorados, chicos, de tanto discutir. Mi nombre es Marisa Cariolo, @cariolísima. Mi nombre es Daniela Failease, @DaniFailease, y por último agrego que siempre que está buenísimo, digamos, cuestionar los consumos culturales, pero siempre tengamos en cuenta los contextos y analicemos a fondo, porque siempre está bueno debatir para poder romper y empezar a construir lo que queremos que sea justo para todos. Mi nombre es Mariano Core, @mcore71, y nos despedimos con la escena final de Lo que el viento se llevó y la famosa frase. Sí. La tan problemática. Red, si te vas, ¿a dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Francamente, pequeña, me importa un bledo.